Hola a todos. Mirad. Ha caído en mis manos. Tiene un poquito de mugre. Estaba tirada en un contenedor ahí en la puerta de mi casa. Alguien ya no la necesita. Y es muy ligerita. Y tiene lo que yo necesito, que es el soporte para el cristal. Todo lo que es el soporte donde va a ir el cristal protector para los ojos, porque es fundamental soldar con protección. Y yo tenía otra que en su día me vino cuando compré la máquina de soldar. Venía con una pantalla parecida a esa, pero con un puño para sujetar. Y yo necesito las dos manos, una para soldar y la otra, pues oye, si tiene que sujetar alguna pieza y tal, eso. Y me hice esta, con una garrafa, creo que se puede ver, que era de una garrafita. Lo trabajé un poquito y me la hice ahí. Un poquito en plan casero, como de costumbre. Ya está funcionando muy bien, ya lleva unos añitos conmigo. 6 o 7 por lo menos, o más quizás. Ya está funcionando muy bien, pero lo malo que tiene es que pesa mucho. Pesa mucho y oye, cansa llevarla. Así que me he encontrado esta otra, que es muy ligerita. Bueno, la mitad por lo menos. La mitad por lo menos. Así que entre unas cosas y otras, vamos a ver si la apaño. Vamos a ver, porque tenía por aquí, voy a poner la pantalla para verme yo. Tenía por aquí un casco de la obra. Tenía un casco pues eso, de cuando trabajaba. Y me parece a mí que no me va a hacer falta en bastante tiempo. Así que lo que voy a hacer es quitarle todo el mecanismo interior, todo el soporte para la cabeza, lo que es no sé cómo llamarle, es como un tensor, una correa para ajustar, que tiene aquí su ruedecita, y de aquí te ajusta perfectamente a la cabeza, a la medida de cabeza. Así que eso, voy a empezar en su día ya se lo hice a esta, algo así similar, con que era también un soporte de un casco, o sea, todo lo que es el mecanismo interior, y funcionaba bastante bien, funcionaba y funciona, vamos. La voy a dejar por ahí, pero repito, es muy pesada y lo que voy a hacer es apañarme otra con esta máscara, con esta careta que me he encontrado. La vamos a apañar con una tirita, porque si no se nos caería. Bueno, con lo que tengo aquí me voy a ir apañando con esto y con el soporte que le he quitado al casco. Todo lo que es el mecanismo interior para que me apoye en la cabeza, su ruedecita de ajuste, su pieza de ajuste por detrás. Bueno, y a ver cómo me las apaño con todo esto para hacerlo. Bien facilito, yo creo. Así que bueno, voy cortando a ver lo que necesito y cuando lo tenga todo apañado os lo enseño. Para empezar, vemos que tiene aquí la forma esta, así está deformado, de cualquier cosa que le ha caído encima durante bastante tiempo, ha estado tirada en cualquier sitio. Eso, vamos a darle un poquito de calor para intentar devolverle la forma. Bueno, pues estas son las piezas que he sacado, porque en vista de lo visto
viendo que necesitaba los tornillos para sujetar laterales, que son importantes, los tornillos laterales para sujetar en la cabeza. Si no, no puedes dejar la pantalla levantada como si dijéramos hacia arriba. Y lo más normal es que pues que se te caiga constantemente. En cambio, con estos tornillos, uno que tiene para cada lado, puedes apretarlo. Estos son de plástico, también los puedes poner de metal, pero vamos, que yo los tenía en la otra pantalla y voy a coger todo el sistema, ya que lo tengo, porque ese otro sistema que tenía, que le he quitado al casco, no lo tenía, así que del casco aprovecho la parte de atrás, que de la pantalla que yo tenía estaba un poco cascado y se aflojaba cada 2×3, así que esto lo cojo del casco, esto lo cojo de la otra pantalla que tenía, y los tornillitos, las tuercas de plástico que tenía en el otro, las vamos a reciclar también. Por supuesto, vamos a guardar el cristal transparente de protección para que cuando nos salpica las chispas que estamos soldando, nos proteja el cristal protector, el oscuro. Se le ponemos por delante para cuando estamos soldando, pues oye, si nos salta alguna chispa y nos quema, que nos queme el cristal, que siempre queda alguna gotita pegada, nos queme el cristal transparente, pero no el oscuro, que es el que realmente hace la función de protector y el que más caro vale. No exactamente cuánto, quizás de estas pantallas así sencillitas no valgan mucho. Ahora las térmicas sí valdrán bastante más caras, bueno, estas no valdrán mucho, pero bueno, de cualquier manera tampoco queremos que se nos estropee, así que le dejamos el cristal transparente y le guardamos. Bueno, pues ya lo tenemos todo, vamos a empezar a montar. Antes le doy un poquito de calor a la pantalla para... Vamos a ver si se ha enfriado ya. Le tengo metido aquí en la... Lo tenía metido ahí en la prensa. Lo tengo metido ahí en la prensa dándole calor. Y vemos que, oye, algo ha mejorado de como estaba todo curvo antes. Que tengo que decir que no sé qué tiene este plástico. Será expresamente hecho para esto, para proteger. No es plástico normal y corriente. Pero tarda mucho en coger calor y cuando coge calor de repente se te retuerce, se encoge y bueno, con un poco de habilidad le he tenido que dar ahí calor y antes de que se empezara a encoger le he metido en la prensa y oye, bueno, ha quedado bastante más arreglado de lo que estaba, así que nada. Bueno, pues vamos a empezar a montar todo el sistema con todo lo que tengo aquí. Esto se lo vamos a poner aquí arriba, hemos dicho. Esto se lo vamos a poner aquí arriba. Ese va a ir arriba. Vamos a ver si alejo un poco el plano y se ve mejor. Ahí. Esta parte se la vamos a poner aquí arriba. Lo vamos poniendo ya. Y así vamos viendo dónde va cada cosa. Estas son importantes, estas tuercas, porque nos permite luego tener la pantalla levantada sin tener que estar sujetándola con la mano constantemente. Puedes ver lo que estás haciendo o si quieres comprobar alguna cosa, lo vemos, ¿no? Te permite levantar la pantalla, en este caso estaría puesto así como si dijéramos, así sería, y te permite levantar la pantalla hacia arriba, mirar lo que estás haciendo y luego la vuelves a bajar y dependiendo de lo que aprietes o los flojos que tengas, pues oye, se te queda arriba o se te cae. Y si no los tienes, pues tienes que estar continuamente quitándotela. De esta manera pues la llevas en la cabeza y es mucho más cómodo. Bueno, pues le vamos a poner aquí tengo que hacer un apaño porque vemos que lo he marcado por ahí, es demasiado largo y no llega a ajustar. Claro, esto no era de aquí. Y es demasiado largo y apretado al máximo.
no sé si vamos a ver si se ve, vemos que recoge y llega hasta ahí, y ahí más o menos debería ser donde tuviera el agujero del soporte, donde meteríamos el tornillo. ¿Ve? Todo esto nos sobraría, del otro lado exactamente lo mismo, nos sobraría este trozo, con lo cual nos deja un diámetro de sujeción muy grande. Yo tengo una cabeza bastante maja y aún así me sobra, con lo cual eso se lo vamos a cortar, le vamos a hacer un taladro nuevo, y lo vamos a adaptar a la medida. Lo tengo marcado ya por ahí, así que eso es lo que vamos a ir haciendo. Yo lo voy cortando y ahora os lo enseño. Bueno, pues ya lo tenemos cortado. Hemos cortado los dos trozos. Hemos cortado los dos trocitos que nos sobraban y le hemos hecho los taladros. Taladro a cada lado, más o menos por igual. Ahora le vamos a meter un par de remaches para latón, y yo creo que va a ser más que suficiente. Bueno, puesto un remache, vamos a poner el otro en el otro lado. Son remaches de estos de latón. Es muy fácil de colocar. Vamos a ver, metemos por aquí, por el agujerito, metemos la cabeza. Vaya por Dios, se cayó. Bueno, metemos por el agujerito, le colocamos la cabeza, apretamos un poco para que se sujete de momento, y ahora vamos a remacharle. Y casi lo tendríamos. Bueno, pues la tenemos ya remachada, nos ha quedado bastante bien. Se orienta perfectamente. Imaginemos que se hubiera puesto así, la podemos levantar hacia arriba, se nos aguantaría. La podemos de aquí de estas tuercas, la podemos apretar o aflojar, para que se baje o suba, o se quede arriba o se baje a voluntad. Tenemos el tornillo que le hemos acoplado por detrás con los remaches. Que de los remaches le podíamos poner dos para que no, pero casi prefiero que haga un poquito de juego. Lo vemos, ¿no? Que hace un poquito de juego, porque así se ajusta mejor a la cabeza. Si quisiéramos ponerle dos, pues no tendríamos ningún problema. Le ponemos uno arriba y otro abajo y se quedaría fijo. Pero casi prefiero que tenga ese pequeño giro. Bueno, pues yo creo que la vamos a limpiar un poquito. Le voy a colocar los cristales y poquito más. Y la hemos apañado con nada. Mucho más ligerita que la otra, por 0, y el soporte de los cristales, que era lo que me interesaba a mí. Porque el otro le hice un apaño con la careta que me traía con la máquina cuando la compré, pero se salía el cristal de vez en cuando y con el riesgo de que se caiga y se parta. Y bueno, y aquí va a quedar mucho más sujeto, porque tiene por dentro, a ver si se aprecia, sí se aprecia, tiene por dentro unas tuerquitas de plástico que sujetan lo que es como una especie de bastidor, como una arandelita rectangular, que nos sujetaría los cristales. Quedaría ahí muy bien sujeto, sin riesgo de que se nos caiga el cristal y se nos rompa. Así que bueno, la voy a limpiar un poquito y le coloco los cristales. Bueno, pues ya la tenemos limpia, le he quitado un poquito, no me he esmerado demasiado tampoco, porque mañana va a estar, como quien dice, igual, así que bueno. Ahora lo importante es esto es lo realmente importante. Le vamos a poner el cristal por fuera. Este estaba un poquito, pero bueno,
Ya hemos dicho al principio que este se puede recambiar en cualquier momento. Tiene algún picotacillo por fuera, así que se le volvemos a poner hacia afuera. No le damos la vuelta para que se pique por los dos lados y cada vez la visión sea peor. Y este, que es importante, a ver si se ve, protección 11. Eso es importante para tus ojos. Porque quien haya sufrido una cogida, una quemadura de radiactividad, de los rayos ultravioletas que despide la máquina, ya sabe lo que se pasa. Es como pasas una nochecita como si te hubieran echado arena en los ojos. Bueno, pues no tiene mucho misterio. Le ponemos el cristal transparente, le ponemos el oscuro encima, el soporte y las tuerquitas. Y vamos, así de maravilla. Así de maravilla. Antes lo tenía ya apañado. Oye, que muchos años ha estado. O unos cuantos. Funcionando. Y me ha estado viniendo de maravilla. Pero ahora pues. Ahora así sí. Así sí. Perfectamente. Esto es lo suyo. Una pantalla en condiciones. Con lo que nos hemos encontrado por ahí. Que alguien había tirado, a alguien ya no le valía, pero a mí sí. Y con lo que él ha tirado y otro poco que he cogido yo por ahí, la hemos tuneado y la hemos puesto al día. Y unos cuantos años que nos va a servir. Perfecta, como nueva ha quedado. De maravilla. No es que yo lo diga, pero es que es así. Ha quedado perfecta, como nueva. Así que nada, ya tenemos pantalla para una buena temporada. Venga, pues espero que le haya servido a alguien, que reciclando con las cosas que hay gente pues que ya no le sirve por X, y con alguna cosilla más te apañas tú. Venga, hasta luego.